quiero pedirle que me acompañe a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Voy a volverlo a leer para que lo empecemos a analizar un poco. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres. Diga conmigo, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos o de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora, este pasaje es interesante porque nos muestra el deseo del corazón de Dios. Esto es algo que ha estado siempre ardiendo en el corazón de Dios, y es que la relación de los padres con los hijos sea una relación buena, una relación santa, una relación que haga crecer tanto al papá como al hijo. Pero yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. Y precisamente ayer veía algo que confirma lo que quiero preguntarle. ¿Cómo está usted viendo o cómo ve usted en este tiempo la relación padres e hijos? A ver, alguien que quiera ayudarme en esta mañana compartiendo su opinión. ¿Cómo es la relación de padres con hijos? ¿Será que el corazón del padre está conectado con el hijo y el del hijo conectado con el del padre? ¿Qué opina usted? ¿No? La relación está muy deteriorada. Ok, ¿quién más quiere compartirme algo sobre esto? ¿Qué opina usted? ¿No ve su experiencia, las noticias? Cada uno por su lado. No hay respeto. Se ha perdido el respeto. Los hijos son desobedientes. Se ha perdido la confianza. ¿Qué más ve usted ahora en este tiempo? Falta de comunicación entre padres e hijos, hijos y padres. El hijo le tiene más confianza a los amigos del colegio que al papá. ¿No le parece? Pero a veces nos centramos solamente en el hijo y le decimos son rebeldes, son desconfiados, son insolentes, son desordenados. Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué ellos se están comportando de esta manera? Ahora, ayer veía algo que llamó mi atención en el noticiero. Estaban dando en el noticiero del mediodía una información sobre la delincuencia juvenil en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Y decía que la delincuencia impera en ese lugar, pero es controlada en su totalidad por jóvenes menores de edad. Entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Será que eso no sucede en Montería? ¿Será que ahora la delincuencia no está controlada por los jóvenes, por menores de edad? ¿Quiénes son los que desarrollan la mayoría de atracos? ¿La violencia de quién viene? La mayoría de los casos es por jóvenes. Jóvenes rebeldes, jóvenes sin sueños, jóvenes que no tienen ni relevancia ni valor frente a la vida. Hace un par de semanas, creo que era en Séptimo Día, daban una entrevista a una niña de 14 años que era la jefe de una banda delincuencial de mujeres. Ella era la que controlaba el tráfico de armas, ella controlaba el tráfico de estupefacientes, ella era la que dominaba y decía sin ningún problema que cuando ella iba a un encuentro de pandillas, ella sabía o que la mataban o que ella iba a matar a alguien. Que por eso ella sabía que el instinto de conservación la llevaba a muchas veces a asesinar a otras personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se da todo esto? Porque estamos viendo que los tiempos cada vez son más malos y la expectativa del Señor es que el corazón de los padres vuelva hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Ahora, la respuesta a esa pregunta, o una parte de la respuesta a esa pregunta, es porque muchos papás han perdido el concepto de paternidad. Se perdió la paternidad. No solo desde este tiempo, sino desde el mismo momento en que el pueblo de Israel recibe esta palabra profética de Malaquías. Desde ese tiempo, aún mucho atrás, desde el mismo inicio, desde cuando el hombre pecó, Adán y Eva perdieron el concepto de paternidad. Entonces vemos hoy en día hogares donde el papá cumple el rol de la mamá y la mamá cumple el rol del papá. Hace un par de semanas hablamos de eso, que el papá es
la cabeza. ¿Sí recuerda usted de esa enseñanza de hace un par de semanas? ¿Quién es la cabeza de la casa? ¿Quién es la autoridad de la casa? La mujer es la ayuda, la mujer es la persona que se sujeta. Ahora, ¿eso implica que el papá puede hacer lo que se le dé la gana? No, porque la autoridad parte con base en el respeto. Entonces, hay hogares donde se han alterado los papeles. Entonces, uno cumple el rol de uno y el otro cumple el rol del otro. Hay hogares en donde el papá no quiere ejercer su paternidad, porque la paternidad, ¿quién la debe ejercer? A ver, todos los caballeros van a levantar la mano y van a decir, nosotros tenemos que ejercer la paternidad. Pero vamos todos los caballeros así como con energía, con la energía que nos caracteriza, ¿cierto? Con voz de hombre masculina, así fuerte, que retumben las columnas de la iglesia. ¿Quién ejerce la paternidad? Aunque usted no se haya casado, usted se va a casar, ¿cierto, joven? Porque los jóvenes no piensan en eso, pero más adelante, voy a hacer la pregunta mejor. ¿Qué joven no se quiere casar? A ver, ¿dónde están los solteros? Levante la mano si usted está soltero. Hay unos que no saben, soltero, soltero, soltero. A ver, estos solteritos acá, a ver, el solterito ahí de rayas. Levante la mano, a ver, diga, soy soltero. Diga, soy soltero, ¿soltero o casado? Sí, tú, el de las gafitas. ¿Soltero o casado? ¿Ah? Ah, no importa, ¿soltero o casado? ¿Soltero o casado? Soltero, entonces levante la mano, a ver, ¿soltero o casado? Ah, soltero, 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 soltero. Uy, solterones. Todos en algún momento vamos a ejercer la paternidad. Entonces, esta enseñanza nos pega a nosotros los hombres, pero también a las mujeres. Porque la mujer tiene que enseñarle o acompañar al hombre para que ejerza su paternidad. Ahora veamos dos versículos que nos muestran que los hijos están reclamando paternidad. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice que después de que murieron todos los de esa generación, refiriéndose a Josué y a los ancianos que eran contemporáneos a Josué, dice, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Creció una generación que no tenía conocimiento de Dios. Ahora Jueces 21-25 nos dice cuál es la consecuencia de una generación que no fue instruida en la palabra de Dios. Dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿No le parece a usted que esto es algo similar a lo que hoy sucede en este tiempo? Que cada uno hace lo que le parece correcto. Esa niña en la entrevista decía, a mí me parece que esto es lo correcto porque yo crecí así, me desarrollé en este ambiente y para subsistir o para sobrevivir, pues esto es lo que debo hacer. Y es porque esa generación no recibió legado. Estas generaciones de ahora, o nuestras generaciones y las generaciones que están siguiendo, están fallando porque no han recibido instrucción. No hay una generación de padres que se levanten para instruir a sus hijos, porque esa es una de las características de la paternidad. Va a dejar un legado. ¿Qué legado está dejando usted en este momento? ¿Quién está construyendo el legado? ¿Qué es el legado? Como una herencia. Herencia espiritual, herencia para la vida. ¿Qué hace un papá? Capacitar a su hijo para que enfrente los retos de la vida. Porque en la vida las cosas no son color de rosa. Entonces yo tengo que aprender o tengo que esforzarme como papá, ejercer una paternidad que le permita a mis hijos enfrentar la vida. Esta generación hacía lo que le parecía, porque no estaba Dios en el centro de su corazón. Ahora, Dios quiere que hablemos de esta problemática, porque cada vez que se habla de esto y se transmite el concepto o lo que Dios piensa, se establece o se desata un espíritu de restauración de los hogares. Y Dios dice, eso es lo que haré, traeré al profeta Elías, el manto del profeta Elías. Pero quiero que tengamos en cuenta algo, que el espíritu de Elías, o Elías en su momento tuvo que enfrentar a un espíritu o a una persona, a Jezabel. Significa que cada vez que estemos predicando de esto, cada vez que estemos actuando o desarrollando la paternidad, siempre va a haber una oposición, porque el enemigo es experto en eso. Así que espiritualmente usted y yo debemos entender
que cuando un hombre ejerce la paternidad o quiere ejercer la paternidad, se va a levantar un espíritu llamado Jezabel. Primera de Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Ya Elías se había enfrentado a los profetas de Baal, los había asesinado con su propia mano, y cuando Jezabel escuchó el mensaje de Acab, le dijo, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque como sacerdote yo tengo que entender contra quién me enfrento espiritualmente hablando. Y como sacerdote tengo que levantarme. ¿Quién es el que lidera la batalla espiritual? ¿Quién es el que lidera la guerra por su casa? A ver, diga conmigo, los hombres. Levante la mano, si usted es hombre, levante la mano y diga, a mí me toca hacer la guerra. Cuando usted se case, le toca hacer la guerra por usted, por su esposa, por sus hijos. Hoy en día, si usted está soltero, le toca hacer la guerra por usted mismo. Pero el día que yo tenga mis hijos y que pueda tener la oportunidad de ejercer la paternidad, voy a tener que entender que me voy a enfrentar a un espíritu llamado Jezabel. ¿Ok? Jezabel. Diga conmigo, Jezabel. Ahora, Jezabel, ¿qué es lo que está haciendo? Que el corazón de los padres no se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos no se vuelva hacia los padres. Eso es lo que está haciendo Jezabel. Por eso usted ve que Jezabel transforma, altera los papeles en la casa. Que la mujer cumpla el rol del hombre y que el hombre cumpla el rol de la mujer. Eso es un espíritu jezabélico que opera en la casa. Entonces yo debo comprender que mi obligación como sacerdote es pelear en contra de Jezabel. ¿Qué es lo que quiere Jezabel? Destruir su sacerdocio. Diga conmigo, Jezabel quiere... Los hombres, vamos a decir los hombres. Jezabel quiere destruir mi sacerdocio, mi paternidad, mi llamado. Por eso esta enseñanza hoy la titulé La paternidad. Jezabel quiere dañar la paternidad. Dios quiere restaurar la paternidad. Dios quiere restaurar la relación padres-hijos, hijos con padres. Y fíjese lo que dice el versículo 6 de Malaquías, capítulo 4. Sus predicaciones harán volver. Significa que en algún punto de la historia la relación padre-hijo, hijos con padres, se alteró. ¿Cuál es ese punto en la historia? Tenemos que ir a Génesis capítulo 3 y retomar lo que sucedió ahí ese día, cuando el hombre decidió comer del fruto prohibido. Cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, inmediatamente las relaciones interpersonales se afectaron. ¿Qué vemos en Génesis capítulo 4? Una disputa, una pelea entre hermanos. Y vemos a un hermano asesinando al otro, Caín asesinando a Abel, porque las relaciones se alteraron. Ahí, a partir de ese momento, las relaciones de los padres y los hijos han estado afectadas y la de los hijos con los padres lo mismo. Entonces, como vamos a hablar de paternidad, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona Dios frente a la paternidad. ¿Cuál es el principio? Porque Él dice, los haré volver. Todos hoy estamos afectados por el pecado y el pecado original nos impide cumplir a cabalidad el rol de papás o que la mujer ayude a desarrollar a su esposo el rol de papá. Todos estamos afectados. ¿Cuál es la idea original o cómo era la idea original de Dios? Había un Padre, había un Hijo y había un Espíritu Santo. Y la relación de ellos estaba marcada por tres principios. La relación, en primer lugar, el primer principio era el principio de paternidad. Jesús, ¿cómo decía o cómo hablaba del Padre? Mi Padre me ha enviado, mi Padre y yo uno somos. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. O sea que en la Trinidad hay un reconocimiento de paternidad. Para que nosotros veamos cómo es el modelo, porque el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando Él dijo eso, Él no solamente quería transmitirnos a nosotros la parte espiritual, sino toda la esencia del reino de Dios para ponerla aquí en la tierra, para que se reprodujera. Por eso le dijo al hombre, fructifíquese, multiplíquense, para que pudiéramos traer el concepto de la Trinidad como familia a la tierra. Esa era la expectativa de Dios, replicar la familia de Dios en la tierra. Entonces Jesús reconoce a un Padre. Hay paternidad en el cielo. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno.
Segundo principio de la Trinidad, la autoridad. Por eso nosotros tenemos que tener autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? ¿A quién le fue delegada? ¿En quién pensó Dios para que pudiera ejercer la autoridad que hay en la Trinidad? En el hombre. Por eso dice la Biblia a través del apóstol Pablo que el hombre es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de su familia. Siempre tiene que haber una cabeza. Por eso en la iglesia, porque la paternidad también puede ser espiritual, por eso en la iglesia hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Bueno, Dios me escogió a mí para ser la cabeza de esta iglesia. Y yo ejerzo autoridad. Pero también hay un tercer principio en la Trinidad, comunión. Entonces, ¿la familia de qué debe estar? ¿En qué principio se debe basar una familia? Paternidad, autoridad y comunión. Por eso es que Dios espera que el corazón de los padres esté conectado con los hijos y el de los hijos con los padres, porque eso habla del principio de común unión, de amistad, de unión íntima. Aquí está reflejado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, ese principio de comunión. Dice que nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el espíritu ¿de quién? De Dios. Ahí está la comunión. El Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre, el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Hijo y nos lo revela a nosotros. ¿Cómo debe entonces funcionar o cómo debería funcionar una familia cristiana? Con tres principios: paternidad, autoridad y comunión. Dígalos conmigo, a ver, todos juntos. Tres principios que en su familia deberían estar establecidos. Número 1, paternidad. Número 2, autoridad. Número 3, comunión. Una familia en donde uno de estos principios esté alterado no está caminando como el plan original de Dios. Entonces debemos empezar a evaluarnos. ¿Mi familia está caminando bajo esos tres principios? ¿Hay común unión? ¿Hay autoridad? La autoridad la tengo yo y mi esposa es la autoridad delegada cuando yo no estoy. ¿Hay paternidad? Y como estamos hablando de la paternidad, definamos lo que es paternidad. El diccionario define esta palabra como la cualidad de ser padre o progenitor. ¿Qué es paternidad? La cualidad de ser padre o la de ser el progenitor. Otra definición dice que es la relación entre un padre y un hijo que genera una serie de derechos y de deberes recíprocos. Relación entre un padre y un hijo o una hija. ¿Cuál es el plan original de Dios? Que haya paternidad, que haya autoridad y que haya comunión. ¿Qué es paternidad? El derecho o la cualidad de ser padre o progenitor. La relación entre un padre y un hijo que da deberes y derechos recíprocos. Pero yo quisiera preguntarle en esta mañana su propia definición de papá. A ver, 5 personas que me den su definición de papá. ¿Qué es un papá para usted? Hola, su ayuda, por favor. ¿Qué es un papá para ti? Una palabra la vas a definir en una palabra. Incondicional. Protector. Ejemplo. Guía. Amor. Autoridad. Sabiduría. Provisión. Amigo. Protección. Ahora yo le hago una pregunta: ¿por qué cada uno me definió a su papá desde una palabra diferente? ¿Por qué no todos coincidieron? Mi papá es amor, mi papá es protección, mi papá es proveedor. Cada uno da una definición con base en su propia experiencia personal. Como vio a su papá terrenal, así empieza a identificar al Padre Celestial. Si usted tuvo un papá ausente, usted no, seguramente dirían: ¿qué es su papá? Nada. Mi mamá lo hizo todo, porque ese papá no ejerció el deber y la responsabilidad de la paternidad. ¿Por qué resalto esto? Porque el concepto de paternidad muchas veces puede estar alterado o puede estar desviado producto de nuestra propia experiencia personal. Si su papá fue de esos tipos general autoritarios, ¿cuál será el concepto de su papá? O el concepto de paternidad: no, disciplina, rigidez. Ese es el concepto de un papá que es
completamente general. Si el papá no estuvo, pues es un papá ausente y su concepto se basará en esa ausencia de papá. Si su papá era un cero a la izquierda y no opinaba ni decía nada, sino solamente sabía leer el periódico los fines de semana, pues usted dirá, mi papá ni chicha ni limoná. Ni dice, ni hace parte de nada. ¿Sí? Porque depende de nuestra experiencia personal. Pero ojo, que el concepto de papá también puede estar alterado por la idiosincrasia de donde nosotros crecimos. ¿Cómo es un papá? ¿Cuál es la característica típica de un papá costeño? ¿Cómo es el papá costeño? Machista, toma trago, el que le gusta salir a jugar béisbol, softball, a jugar dominó y dejar a los hijos allá y que la mujer los cuide. ¿O no es el concepto de papá? No es lo que vemos nosotros acá. Ahora, gracias a Dios, el concepto está cambiando, pero ese era el concepto arraigado por muchos años. La transformación de la ciudad y el hecho de que lleguen cosas nuevas ha permitido que esa situación cambie un poquito. Pero antes uno no veía al papá los domingos jugando con el niño en un parque. Antes no veía uno al papá en un centro comercial porque no había ni siquiera centro comercial. No había para ir al cine. Ahora esas cosas han ayudado. Pero en realidad sigue prevaleciendo mucho el concepto, la idiosincrasia del lugar donde estamos. No iban al colegio. ¿Cuántos de sus papás iban al colegio a buscarle las notas? ¿Cuántos sí iban a buscarle las notas en el colegio? ¿Quiénes eran las que iban a buscarle las notas al colegio? A ver, levante aquellas personas que ven a su mamá siempre buscando, o vieron a su mamá buscando las notas siempre en el colegio. A ver, levante la mano, levante la mano. Ahora voy a hacer la pregunta al contrario. A ver, los que vieron a su papá ya. ¿Sí ve la proporción? Porque está alterado el concepto de paternidad. Yo lo he visto, cada vez que hay un evento en el colegio, ¿quiénes son las primeras que llegan? Las mamás. Poquitos papás se toman el tiempo de hacerle ver a su hijo que es importante ese evento. Entonces tenemos que comprender muy bien cuál es el concepto de papá para Dios. El papá que yo creo o mi concepto de papá está alterado por lo que yo viví con mi papá, mi propia experiencia, y aún está afectado por todo lo que se mueve. El concepto de un papá aquí en Montería es completamente diferente al concepto de un papá en Bogotá. Y es completamente al de un ecuatoriano y al de un italiano y al de un chileno porque está afectado por la cultura. Hay que entender eso. ¿Cuál es la definición correcta de un papá desde la palabra de Dios? Un papá es una fuente de vida. Entonces Dios se define como fuente de vida. Mi Padre Celestial es una fuente de vida. Ahora tenemos que entender otra palabra importante. ¿Qué es fuente? La fuente es aquello donde se origina todo. Entonces, ¿qué es un papá? Es donde se origina todo. Si un niño, si una esposa, si una hija necesita un protector, ¿a donde quién debería ir? Pero no lo noto convencido. Si un niño, si una esposa, si una niña necesita protección, ¿a donde quién debería ir? Cuando usted necesita, ya usted grandecitos, cuando usted ya necesita o cuando usted necesita fuerza, ¿a donde quién puede ir? ¿Cuál papá? Papá Dios, ¿cierto? Isaías capítulo 40 dice, el que no tiene fuerzas, vaya a donde quién, a donde el Señor. Y Él renovará las fuerzas y nos hará como el águila. Volaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué podemos hacer eso con Dios? Porque Él es la fuente, porque en Él se origina todo. ¿No dice la palabra de Dios que cuando el justo está caído, ¿quién lo va a levantar? 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta la fuente que origina todo. Aquel en donde se originan todas las cosas. ¿No dice el apóstol Pablo, me basta tu gracia? ¿Dónde se origina la gracia? En Dios. Me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. ¿No dice la palabra de Dios que Él nos recoge aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen? ¿No dice Él que yo puedo ir a cualquier parte y Él estará conmigo? Si yo puedo hacer eso y Él es la figura de paternidad, como padre yo debo replicar la imagen de Dios en mi casa. Si en mi casa alguien necesita un mentor, ¿a quién deberían buscar?
Yo ya estoy cansado, mi hijo, no, a esta hora no venga. Por eso el corazón de los hijos no está conectado con el corazón de los padres, porque no ve a su papá como un mentor. Cuando alguien necesita ánimo, ¿a quién deberían ir? Cuando usted está desanimado, ¿a dónde quién va? Usted se mete en el lugar secreto y le dice, Señor, estoy desanimado. Y por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Quién le da a usted la voz de aliento? El Señor, nuestro papá. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, hey Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo hacemos para orar? Jesús le dijo, no repitan como hacen los demás. Cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos. Le enseñó acerca de la paternidad. Cuando alguien necesita estabilidad emocional, ¿a quién debería buscar? Cuando el hijo está preocupado por las notas en la universidad, en el colegio, ¿a quién debería acercarse en primer lugar? ¿Quién debería ser el que está listo para estabilizarlo emocionalmente? A su papá. Cuando yo tuve ese problema de inestabilidad en la universidad, en el segundo semestre, que el profesor me hablaba como en ruso, más que así eran las clases, yo no le entendía nada, yo fui a donde mi papá y le dije, me quiero retirar de la universidad. Creo que esta no es la carrera. No busqué a mi mamá, no sé por qué Dios me llevó a buscarlo a él. Y él me dijo, lo que decidas está bien, pero frente a un problema hay que poner siempre lo mejor de nosotros. Y esas palabras me animaron y me llevaron a superar la adversidad. ¿En quién hay que buscar el aliento? La estabilidad de nuestras emociones. En un papá. ¿Quién es el que debe transmitirle a su hijo las experiencias, las enseñanzas de su propia vida para que aprenda a enfrentar los retos de la vida? ¿Quién? El papá. Levante la mano y diga, uy, todo eso me toca a mí. Todo eso le toca a usted. Por eso Dios lo escogió. Dios no se equivocó. Porque la Biblia dice que el Señor fue el que formó nuestras entrañas y dentro de usted Él sopló la hombría. Dios lo hizo hombre no porque, pues tocó hacer un hombre, como que estamos en desventaja. Ahora 7 persiguen a un hombre, vamos a hacer un hombre. Dios no se equivocó. Y Dios puso en usted y sopló sobre usted su esencia. La hombría está en usted. Y el hombre es el que tiene que nutrir el carácter y el potencial de su hijo. Por eso usted y yo y todos tenemos, porque esto restaura nuestra relación con Dios, aun si usted no tiene claro y si usted tiene el concepto de paternidad alterado, le va a costar ver a la iglesia o al pastor de la iglesia como su papá espiritual. Y por eso no se va a poder sujetar a él y por eso no va a entender lo que él hace con usted. Porque hay muchas personas que hoy no pueden cumplir la visión de la iglesia porque tienen una paternidad alterada. No pueden ver a Dios, no pueden ver al pastor, no pueden ver a su papá. Así que esto también le va a servir a usted para restaurar su relación con su papá. Entonces necesitamos estudiar las características de la paternidad de Dios para llevarlas a nuestra propia vida. Primera característica, y por acá dijeron algo interesante cuando hablaron de ese papá, creo que fue María Claudia. Ella dijo, papá es incondicional. Y esa es la primera característica de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es incondicional. ¿Cómo debe ser mi paternidad? Incondicional. Significa que no depende de si yo estoy bien con mi esposa o no estoy bien con mi esposa. No depende de si mi hijo hace lo que a mí me agrada o no me agrada. Que si mi hijo estudia lo que yo quiero o no estudia lo que yo quiero. Porque hay muchos papás que cometen el error de que sobre sus hijos proyectan todos sus sueños frustrados. Y llevan al niño a una presión para que él haga lo que el papá quiso hacer y no pudo hacer. Y eso no es. Si el niño es futbolista, usted es feliz porque usted siempre quiso ser futbolista. Pero resulta que el niño no tiene las cualidades para ser futbolista, sino para ser pintor. Yo he escuchado casos de esos en donde la mamá sufre porque el niño es un artista y el papá quiere que él sea boxeador. Ahí hay una equivocación. Y entonces el papá, como el niño no hace lo que él quiere, entonces se centra y tiene preferencia sobre el otro que sí hace lo que a él le gusta. Y ahí es donde vienen los problemas y por eso se divide el corazón de un padre con el de un hijo. Cada uno de nosotros es una creación única y especial de parte de Dios. Si mi hijo se comporta mal, yo debo seguir ¿qué? Amándolo. Ojo, que el amor no depende si él se porta bien o no se porta bien. Igual es mi hijo y yo estoy ejerciendo la paternidad. Lógicamente, ahora los que se portan mal no aplauden. Mi papá me tiene que soportar como sea. No, lógicamente un mal comportamiento genera disciplina. Dígale al de lado, disciplina. Porque el padre al hijo que ama
Disciplina. La disciplina es una expresión del amor incondicional. Puede tener 80 años y el papá 100, pero el papá lo puede disciplinar porque él sigue ejerciendo la paternidad. La paternidad no acaba. La paternidad siempre está presente hasta el día que Dios lo llame a su presencia. Ahí se acaba la paternidad. Algo interesante que quiero resaltar sobre la paternidad de Dios incondicional. Dios ama lo que dio a luz. ¿Cómo nos dio a luz a nosotros? A través de Jesucristo. Gálatas capítulo 4 versículo 5 dice que Dios envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Así que diga conmigo, soy adoptado. Soy hijo adoptivo, pero tengo derechos como hijo. Tengo derechos como hijo. Y Dios, al hacernos hijos, no nos abandona. No dice Él, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso dice la palabra de Dios, nunca te dejaré. Diga conmigo, mi papá nunca me dejará, nunca me desamparará. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo y eso mi Padre Celestial me va a recoger. Así que usted nunca va a estar huérfano. Aunque el papá físico, el papá natural, fallezca, Dios lo toma a usted como hijo, porque Él dice, yo soy el papá de los huérfanos. Yo soy el esposo de las viudas. Dios no lo abandona. Significa que si usted en algún momento desgraciadamente sufre o ha sufrido el flagelo del divorcio, usted no puede abandonar a sus hijos. Porque hay papás que se divorcian y se divorciaron de los hijos. Yo no entiendo por qué. Se rompió, se dañó la relación con la mamá, pero con los hijos, ¿por qué? Y siempre escucho constantemente historias sobre esa situación particular. Entonces, como hombres, nosotros debemos entender que aunque mi hijo no viva conmigo o yo esté separado, mi hijo no es el problema. El problema soy yo y yo tengo que responder porque mi paternidad es a ver, dígalo conmigo, mi paternidad es a ver, los hombres, vamos a decir la paternidad es incondicional. Ay, que yo quería que el niño saliera blanco y salió morenito. Ay, qué cosa, pero el otro es monito. Ay, este es el que yo quiero. No, la paternidad es incondicional. Segunda característica de la paternidad de Dios, da identidad. La paternidad de Dios da identidad. Y yo quiero que tomemos como ejemplo lo que sucedía años atrás. Ahora ya no pasa tanto, ya no pasa. Pero antes, cuando un papá tenía hijos por la calle, ¿cómo se llamaban a esos hijos? ¿Cómo era la palabra? Bastardo. ¿Y qué significa la palabra bastardo? Hijos naturales. Pero en esencia la palabra bastardo que no tiene origen. El origen de esa persona era desconocido. Eso es lo que significa como tal la palabra bastardo. Un bastardo era que no sabemos quién es tú, de tu ascendencia, quién te procreó a ti. No hay reconocimiento. La ley colombiana antes no reconocía a los hijos naturales. Se moría el papá y los hijos legítimos, los que tenían ahí, los que habían nacido en el matrimonio, eran los que se podían repartir la herencia. Hoy en día ha cambiado la ley. Pero yo traigo eso es para que entendamos, nosotros éramos bastardos. Creación, todos éramos ahí, creación de Dios, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en Jesús, les dio el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya yo no soy un bastardo, yo tengo un origen y mi origen está ¿en dónde? En el cielo. Y por eso ahora yo tengo una posición, tengo una identidad en Cristo. ¿Quién me da identidad como hijo de Dios? Cristo. ¿Qué me dice esa identidad? Que yo soy salvo, que yo soy perdonado, que yo soy santo, que yo soy justo, que yo soy templo del Espíritu Santo y que tengo derecho a la herencia de mi papá. Esa es mi identidad como hijo. Y el Padre terrenal, el papá, ojo, que es el papá, el que tiene que marcar la identidad de sus hijos, especialmente la identidad sexual. El papá es el que tiene que decirle al hijo, hijo, a ti no te deben gustar los hombres, porque ese gusto es una aberración, porque la sociedad, porque la televisión, porque todo ahora nos dice que ser homosexual está ok. O no está buscando la nueva ley de educación que el niño pueda explorarse en su sexualidad. Que él defina,
soy asexual, soy bisexual, soy homosexual, soy hombre, soy mujer, soy un hombre dentro de un cuerpo de mujer. Todo eso está alterando la orientación y la identidad sexual de los niños. Entonces, ¿quién tiene que enseñarle a un niño hombría? ¿Quién es el que tiene que enseñarle cómo toca un hombre al niño? ¿Quién? Diga conmigo, el papá. Mi hijo tiene que saber cómo tocan las manos de un hombre. Él tiene que saber cómo saluda a un hombre. ¿Quién le va a enseñar a su hijo a saludar? Porque yo he visto niños que... Y yo le digo, venga que yo soy su papá espiritual. Así saludan los hombres, venga. Así. Y a los hombres constantemente yo los estoy ayudando a que sientan el estrujón de otro hombre. Contacto de hombre. El hombre es fuerte por naturaleza. El niño tiene que aprender cómo su papá trata a su mamá. ¿Quién le va a enseñar al niño cómo tratar a la mamá? A una mujer en el futuro. El papá. Así se trata a la mujer. Esta es la forma. No con palabras, sino con su propio estilo de vida. Pero no solamente, el papá tiene que sentar a sus hijos, a su hijo en las piernas. Rompa el esquema machista. No, a los niños no se les abraza. Los niños no lloran. Los hombres no lloran. Los hombres no se tocan. Los hombres no se besan. Su hijo tiene que saber cómo es un beso santo. Tiene que saber lo que es un abrazo santo. Para que el día de mañana no se vaya a dejar tocar de otro hombre. Porque él va a poder distinguir quién lo toca con santidad y quién no lo toca con santidad. Esa es la diferencia. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién es el que le va a dar el espaldarazo al hijo? Así hablamos los hombres, así trabajamos los hombres, así nos movemos los hombres, así jugamos fútbol los hombres. ¿Quién le va a enseñar eso? El papá. Pero el papá también tiene que reforzar o afirmar la feminidad de su niña. ¿Quién es el que le va a enseñar a la hija quiénes son o cómo son los brazos de un hombre que la ama? Papá. Ay, no, yo no la toco porque eso le toca a la mamá. Que la mamá le ponga las moñitas, que la mamá le peine el pelo. Eso tiene que aprenderlo usted como papá. La niña aprende en los brazos de papá cómo es un hombre. Así que usted refuerza la hombría de su hijo, pero también refuerza la feminidad de su hija. ¿Quién lo hace? A ver, levante la mano el que lo va a hacer o el que lo está haciendo. Hola, papás. Levante la mano y diga, a mí me toca. ¿Sí? A ver, dele un golpe a ese hijo que tiene ahí al lado, dele ahí, dígale, así actuamos los hombres. ¿Ah? La paternidad da identidad. ¿Quién marca la identidad? O sea, que ¿quién debería ser el que habla de sexualidad con su hijo? A ver, mija, vaya, háblele. Ay, explíquele usted, vaya. Es que yo la veo hablando con un muchachito ahí, vaya, háblele usted, que cuidado, ¿no? Que cuidado va a tener relaciones sexuales. ¿Quién es el que tiene que sentar a la niña y explicarle? El papá. ¿Sí está oyendo, papá? ¿Futuro papá está oyendo? Hola, ¿está oyendo? Porque hace 8 días los hombres me dijeron, no, pastor, nos dio duro. Pero... Yo le dije, tranquilo, que viene más. Dígale al de al lado, ¿estás oyendo? Entonces, ¿quién marca la identidad? Pero no, yo quiero verlo convencido, arraigado de ese rol de paternidad. ¿Quién tiene que hablar de eso? ¿Quién va a hablar de eso? El papá. Papá. El papá, diga conmigo, papá va a hablar de todo eso. Tercera característica de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios busca el crecimiento en el carácter de sus hijos. ¿Quién es el que va a hacer que su hijo crezca y madure espiritualmente, personalmente, profesionalmente? Papá. Ahora, no estoy diciendo que la mujer no tiene que hacer nada. Ahora la mujer allá sentada, hágale, hágale. No, me estoy refiriendo a que la responsabilidad principal es del caballero. La mujer es el apoyo, la ayuda idónea. El hombre lidera y la mujer va al lado diciéndole, vamos, sí se puede, aquí está el banano, hágale. Sí, porque ahora está de moda el ciclismo, entonces yo lo veo y salen ahí al lado y le dan el banano, el bocadillo y todo eso. Entonces, lo mismo tiene que hacer usted. Vamos, mijo, sí se puede, dele banano. La paternidad busca el crecimiento en carácter de sus hijos. Errores que comete un papá y que no le permiten formar el carácter. Número 1, el papá no entiende que su hijo vive bajo el principio de pecado. O sea, ¿cuál es la tendencia de un niño? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo?
hacer lo malo. ¿Qué dice la ley ahora o qué dice en general la sociedad ahora? Deje que el niño explore, deje que el niño haga lo que tiene. Él mismo va a descubrir. No dice eso ahora todo lo que estamos viendo, no dice eso. Déjelo, déjelo. No. Un niño necesita orientación y necesita límites. Usted no puede dejarlo hacer lo que él quiera porque él tiene un principio. Y Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Ese bebecito que me sonríe en estos días, ese es pecador. Yo le digo, no me sonría tanto, que yo sé que es pecador. Sí, porque ya tratan de manipularlo a uno. No, Señor, no me va a manipular. Porque tiene el principio de pecado. Eso lo tengo claro, él tiene el principio de pecado. Y por eso él necesita orientación y necesita límites. Es que su hijo puede tener 50 y le sonríe y usted dice, ay, tan lindo el bebé. Dígale, ese de 50 también tiene principios de pecado. Y el de 20, y el de 15, y el de 10, y el de 12. Por eso necesitan orientación y límites. ¿Quién le va a dar la orientación y los límites? El papá, puesto de acuerdo con su mamá, lógicamente. El segundo error que nos impide formar el carácter de nuestro hijo. Querer que sean una fotocopia del papá. Es que yo quiero que sea igualito a mí. Y en estos días estaba en un lugar y una persona se me acercó. Bueno, y ya estábamos hablando y ella me dijo, y yo le pregunté, ¿y tu hija cómo va? Ay, pues ahí, pastor, como aburrida con ella. Y mi esposa le dijo, ¿y por qué estás aburrida? Porque es que, yo no sé, esa niña es como parca. Esa niña no habla. En cambio, yo soy bulliciosa. A mí me gusta hablar, conversar. A mí me preguntan una cosa y me extiendo. A esta niña le preguntan algo y es puntual. Yo quiero que sea como yo. Eso es un error porque ella es ella, la niña es ella única, especial, la mamá es ella única y especial. Ojo que ese error nos impide formar el carácter. Entonces, ¿en qué debemos trabajar? En el carácter. ¿Qué es el carácter? La capacidad, ayudarles a que aprendan a desarrollar la capacidad para escoger lo bueno, lo correcto, aunque sea difícil. Yo debo enseñarles a ellos principios de honestidad, principio de transparencia, principio de disciplina. Yo tengo que enseñarles a mis hijos eso. Mi hijo a los 8 años no se puede mandar solo y no, yo me voy en bus. Pues no, la norma, patrón de conducta lo establezco yo. Mi hijo tiene que aprender a decir la verdad, tiene las consecuencias de decir mentira y yo tengo que mostrarle cuáles son las consecuencias. Eso no significa que saco un cinturón y siempre le doy, sino que todo acto tiene consecuencias. ¿Cómo formar el carácter? Efesios 6:4 nos da los tips para formar carácter en nuestros hijos. Dice Pablo en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor. Entonces un papá es el que en primer lugar debe instruir, transmitir conocimiento. El conocimiento bíblico en primer lugar, el conocimiento de Dios, ¿quién lo debe llevar a la casa? El papá. Yo soy el que debe leerle la Biblia al niño. Yo soy el que debe darle las clases de lunes a sábado mientras viene a la iglesia. Porque muchos de los hijos que están en este lugar solamente vienen un domingo. Y con 2 horitas el papá pretende que ya le dimos la instrucción bíblica. Y entre semana, ¿usted qué está haciendo para que ese niño reciba instrucción? Ay, mija, yo llegué cansado del trabajo. Léale usted la Biblia. Dígale al de lado, no. ¿Quién es el que lleva la instrucción? ¿Quién es el que lleva la instrucción? ¿Quién es el que lleva la instrucción? ¿Quién es el que cuenta las experiencias de vida para que sus hijos se formen? ¿Quién es el que se va a sentar cuando el niño esté atravesando un problema de que le gusta una niña? ¿Quién es el que se va a sentar y decirle, mira hijo, la experiencia habla de esto, a mí me pasó esto, yo viví esto, con tu mamá me pasó esto? ¿Quién le tiene que hablar? El papá. El papá es el que establece las reglas de conducta. En esta casa, hijo, ya tú tienes 14, 15 años, aquí se llega a las 9 de la noche. Cuando yo era adolescente, mi papá me dijo un día, aquí recibimos llamadas hasta las 9 de la noche, después no lo pasamos. Esa era la regla. Respeto. Él no me estaba impidiendo que hablara con la gente, él lo que quería enseñarme que todo tenía un tiempo y que la casa también se respetaba. Que si yo quería invitar a alguien, tenía que avisar. Yo no podía aparecerme con alguien ahí, sino voy a por a la casa con alguien. Claro, tráigalo. Pero eso es principio ¿de qué?
de respeto, son reglas de conducta establecidas por el papá y la mamá, pero manifestadas en primer lugar por el papá. En segundo lugar, la disciplina, dice instrucción. Entonces, ¿quién instruye al niño? Proverbios dice que instruye al niño en sus caminos y cuando sea grande no te dejará avergonzado. La disciplina. ¿Qué es disciplinar? Inculcar valores espirituales y valores morales en nuestros hijos que los ayuden a tener el carácter de Cristo. Hebreos 12, 5 al 6 dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y esto aplica para la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que pretendo yo siempre traerle a usted? Instrucción. Y a los que ya son hijos, a los que ya hacen parte de la iglesia y están en los procesos, pues también la disciplina los cobija. Yo quiero que se lleve algo en la mente. Si usted es hijo, espiritual en primer lugar, y si usted es hijo en su casa, yo quiero que piense siempre, cuando un papá ejerce la disciplina, no es por malo, es porque el papá tiene un propósito en la mente para producir una transformación en la vida de esa persona, en la vida de ese hijo. Porque la disciplina tiene los siguientes propósitos: proteger. Cuando usted lo disciplinen en la iglesia, es porque la iglesia, o el padre de la iglesia, o el papá de la iglesia, el pastor de la iglesia quiere protegerlo. O porque su papá quiere darle dirección. O porque queremos que aprenda a tenerle temor a Dios. O para que usted sea una persona madura. Pablo lo hizo con la iglesia de Corinto. Un día llegó y le dijo: mire, me toca volver a hablarles como a carnales. ¿Será que esas palabras son sabrosas? ¿A cuántos les gusta la disciplina? Aleluya. A ninguno. A mí tampoco me gusta la disciplina. Pero siempre que alguien me disciplina tengo que pensar: ¿quieren lo mejor para mí? ¿Qué corregimos nosotros? Malas actitudes. Malas formas de comportarse. ¿Por qué? Porque salen del corazón. Muchas veces un niño es mentiroso y le decimos: es que usted es un mentiroso, y lo levantamos a correa. Pero usted no está trabajando con la actitud del corazón. Y mientras usted no trabaje con las actitudes del corazón, el niño seguirá siendo un mentiroso. ¿Qué debo yo siempre centrarme en la disciplina? En la actitud. La mentira, el engaño, la trampa. Tengo que mirar eso y ahí es donde yo debo trabajar, porque eso sale del corazón. Recuerde que lo que nos daña a nosotros es lo que sale del corazón. Jesús mismo lo dijo. Pero también tengo que corregir malas acciones. Son eventos puntuales en la vida de una persona en donde él se equivoca. Por ejemplo, una persona que está bajo presión y dice groserías, a esa persona hay que corregirla, disciplinarla, enseñarle, porque fue un acto puntual. Número 4. La paternidad de Dios trae afirmación y validación a sus hijos. Ya para cerrar. Primera de Pedro 5:10, afirmación y validación. Primera de Pedro 5:10 dice que en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Qué significa afirmar? Dar aliento. El papá es el que tiene que decirle que sí se puede, ánimo. No ha pasado nada, no está derrotado quien pelea. ¿Quién es el que debe decirle: bruto, bestia, igualito? Claro, yo sabía que usted me iba a salir así. Eso no es aliento. ¿Un papá da qué? Fortaleza. Eso es afirmar. Dios nos dice a nosotros: fuertes, digan son fuertes. El débil diga: fuerte soy. El papá es el que hace declaraciones positivas sobre su vida. Qué bien lo hiciste. Cuando usted le entregan el boletín de calificaciones, le dice a su hijo: muy bien, hijo, te felicito, sacaste 10 en conducta, perdiste lo demás, pero 10 en conducta, muy bien. Ahora tenemos que trabajar sobre todas estas materias que no lo hiciste tan bien. Pero ¿cómo empezamos nosotros? ¿Lo negativo o lo positivo? ¿Por dónde empieza usted? ¿Por dónde empiezo yo? Claro, pero es que yo no me podía esperar menos de usted. Claro, yo sabía que usted no iba a salir con nada. Siempre la misma. No estamos afirmando. Y por eso cuando esos niños crecen son personas que inseguras, inestables, volubles.
Llega cualquier persona, los cuentea y se van ahí. Entonces la niña va y sale con este, luego con el otro, y lo mismo el niño. Crecen y son personas inseguras porque no hubo un papá que los afirmara. No hubo un papá que le dijo, bueno, hoy caímos, pero mañana lo vamos a hacer de nuevo. Yo te ayudo, sí se puede. Eso es lo que un hijo espera oír de un papá. Pero, yo no lo voy a apoyar más, estoy harto de usted. Mire a ver qué hace con su vida. ¿Será que esas son palabras de afirmación? Se lo dejo para que usted lo medite. Y validar. Validar es darle valor a una persona. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos dio valor. ¿Sabe cuánto costábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Nada. De pronto costábamos el balance, la casa, el carro. Eso era lo que usted costaba. Pero hoy la palabra de Dios dice que valemos más que el oro, que la plata. Valemos la sangre de Jesús. Y usted vale. Y cuando mire a su hijo, dígale, mi hijo vale porque él también fue comprado con la sangre de Jesús. Último punto de la paternidad, quinto. La paternidad de Dios provee para nuestras necesidades. O sea, un papá provee. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y que esto nunca le pase a usted lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Señor, y yo te pido en esta mañana que nos permitas hoy comprender cómo está nuestra relación con papá. Muéstranos si nuestro concepto de papá está equivocado. Y usted va a hablar con Dios de ese papá, natural, terrenal, en primer lugar. Y usted mismo va a evaluarse si su papá fue un hombre fuente de vida. Si él fue ese papá en donde usted encontraba todo lo que necesitaba. Ahora hable con Dios y dígale, Señor, yo reconozco que en mi papá no encontré todo. Tú querías que él fuera una fuentecita, una fuente conectada a la fuente principal. Pero su desconocimiento de la palabra, sus propias experiencias, las circunstancias, la idiosincrasia de donde él creció, lo llevaron también a tener un concepto errado de la paternidad. Hoy reconozco delante de ti que mi concepto de paternidad está errado, está golpeado, está afectado. Y eso me impide aceptar la paternidad tuya. Te veo como un Dios lejano, distante, o te veo como un Dios solamente proveyendo, pero no animando, no levantando. O te veo como un Dios castigador, como un Dios autoritario, producto de ese papá que marcó negativamente mi imagen de ti. Hoy te entrego todo dolor de papá, todo vacío, todo faltante que papá dejó de cumplir por su ignorancia. Te lo entrego a ti, Señor. Y en esta mañana yo decido perdonar a ese papá. Y tal vez usted tuvo un papá espectacular, un papá que estuvo ahí, que ha estado ahí, pero aún esos papás en su imperfección han dejado de entregar cosas. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú empieces como fuente, como originador de todo, que empieces a llenar nuestros corazones, que llenes nuestros corazones con esa paternidad incondicional. Si en algún momento papá puso condiciones para ser tu papá o para seguir ejerciendo la paternidad, perdónalo hoy. Y papá Dios, papito Dios dice, yo soy tu padre. Yo te amo, aunque falles, aunque caigas, yo te sigo amando. Te amo por lo que tú eres. Y su papá le pidió que usted dejara de ser lo que era, la esencia.
Dígale: Señor, yo perdono a mi papá. Y hoy decido ser como papá Dios me creó y Él me acepta. Siendo bullicioso, siendo calmado, siendo elocuente, siendo prudente. Así te ama Dios. Papá nos da identidad. Dios hoy nos habla y nos enseña a los hombres cómo desarrollar la hombría. Tal vez tu papá nunca te dijo cómo, el ejemplo que viste no era el más apropiado. Hoy renunciamos a todo modelo equivocado de hombría o de feminidad y aceptamos la instrucción de Papá Dios. Abrázanos, papá. Danos identidad como hijos. Soy salvo, soy perdonado, tengo vida eterna, santo como mi papá, justo, templo del Espíritu Santo, heredero de las promesas, coheredero en Cristo Jesús, sentado con Cristo en los lugares celestiales, hijo de Dios, adoptado pero con derechos, no más bastardo. Hoy tenemos el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Y hay un espíritu de adopción que nos dice que podemos decir: Abba, Padre. Y dígale usted en esta mañana: Abba, Padre, Papito Dios. Puedes llamarlo Papito. Con confianza, dile: Papito. Te damos gracias, Papá Dios, porque tú formas nuestro carácter, porque nos instruyes, usas personas para instruirnos. Gracias por ese papá que me ha instruido, que me disciplinó. Gracias porque tu disciplina al principio no parece causa de gozo, pero luego produce fruto en mi vida, madurez. Gracias por la disciplina que he recibido en la iglesia. Gracias por la disciplina que he recibido a través de mi papá terrenal. Gracias por la disciplina que tú me has dado, Señor. Me ha sido bueno haber sido afligido, porque así he llegado a conocerte. Hoy recibimos palabras de afirmación. Si papá nunca le dijo nada bueno, si no lo alentó, si no lo fortaleció, si nunca le exaltó nada, hoy Papá Dios dice: tú eres espectacular. Tú eres mi hijo amado también, mi hija amada. Tú eres la niña de mis ojos. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y yo recibo tus palabras, papá, y llenan mi oído. Son como música a mis oídos tus palabras. Son como la miel dulce a mi paladar, Señor. Porque tu palabra nos da aliento. Tu palabra nos da fuerza. Tu palabra nos hace levantarnos como el águila. Tu palabra nos hace correr más que los jóvenes y no cansarnos. Hace que nosotros caminemos y no nos fatiguemos. Tú nos das las piernas como el ciervo para mantenernos en las alturas. Eres tú, Señor, el que nos da la fuerza al débil. Nos basta tu gracia en esta mañana. Porque tal vez papá terrenal siempre criticó tus errores, siempre señaló las áreas débiles de tu vida. Pero hoy Dios dice: bástate mi gracia, hijo. Bástate mi gracia, hija. Tranquila que mi poder está por encima de esa debilidad. Y yo me voy a glorificar. Tal vez te esforzaste mucho y quisiste complacer a papá y mamá, y al final el resultado fue frustrante. Dios te dice hoy que Él no es injusto para olvidarse del esfuerzo en tu vida. Dios no se olvida de la perseverancia. Él se da cuenta con cuánto esfuerzo has trabajado en tu vida. Pero también te dice: olvida lo que queda atrás. Enfócate en lo que está delante. Prosigue hacia la meta, hacia el galardón. Tranquilo que no estás solo, porque yo comencé la obra en ti y la voy a perfeccionar. Dice papá, dice mi papito hoy, que Él me ama con ese amor eterno,
con un amor incondicional. No dudes, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Dice papá hoy que aunque tu papá y tu mamá te dejen, aunque ellos no te afirmen, aunque ellos no te fortalezcan, aunque ellos no hagan declaraciones positivas sobre ti, con todo eso yo lo voy a hacer. Yo te recogeré. Yo te hablo al corazón y te digo, tú estás conmigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién te va a hacer frente? Mis ángeles hoy son enviados para cargarte. Si un día papá o mamá nunca, o tu papá nunca te cargó, nunca te consintió, Dios envía a sus ángeles hoy a que te fortalezcan, a que te lleven en sus brazos para que tu pie no tropiece. Si un día caíste, te raspaste las rodillas y esperabas que papá saliera corriendo, te abrazara y te untara ahí alcohol o te pusiera un remedio y no lo hizo, hoy papá dice, tú puedes caer, pero ahí inmediatamente voy a estar yo levantándote. Puedes caer nuevamente y yo estaré ahí levantándote. 7 veces te caes, 7 veces te levanto yo, dice papá. Siéntate en mis rodillas. Entra en mi regazo, hijo, hija. Entra en esta mañana y disfruta del gozo del Señor. Yo quiero fortalecerte. Y yo te recuerdo cuánto vales para mí. Vale la sangre preciosa de mi Hijo Jesús. De tal manera te he amado a ti, que entregué a mi Hijo único para que muriera en tu lugar y yo pudiera tener relación contigo. Así es mi amor por ti. Tú puedes correr a mí en tiempos de necesidad, porque mi palabra te ha enseñado que a mí pueden correr los afligidos, los cansados, los trabajados, y yo les daré descanso. Porque yo soy la torre fuerte a donde pueden correr mis hijos en tiempos de necesidad. Porque tal vez en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de problema, no te atreviste a correr a papá. Buscaste otra fuente, un amigo, una amiga, un novio. Pero hoy el Señor nos dice, y papá nos dice, que si hoy estás cansado, afligido, en problemas, corre a Él ahora. Porque yo soy la torre fuerte. Si tienes problemas con alguien, dímelo a mí. Porque yo soy como una leona. Yo soy el que se levanta y te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo soy tu protector. Decide habitar a mi abrigo y mora bajo mi sombra, dice papá. Yo soy tu proveedor. Porque mi nombre es Jehová Nisi. Mi nombre es Jehová Jireh, el proveedor. Yo soy tu estandarte y te cubro en esa bandera porque soy Jehová Nisi. Tu papá es quien te da descanso. Yo soy tu pastor. Yo te instruyo, te enseño, te disciplino. Porque mi palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para capacitarte, para la buena obra para la cual yo te creé. Solo recibe mis palabras hoy y permite que ellas sanen las palabras destructivas de un papá que no supo ejercer la paternidad, de un papá que te criticó, que te juzgó, que te maltrató. Y tal como a ti te dolió, a mí también me dolió, dice el Señor. Ese papá ausente, ese papá que hoy no está, que es indiferente. Yo estoy aquí. Y yo suplo pues para tus necesidades. Solo pídeme. El Señor te dice, yo soy el papá al que le puedes pedir. Pídeme y te daré. Pídeme las naciones y yo te las daré. Y no solo eso, te daré hasta los confines de la tierra.
Dime, papá, yo quiero que endereces la senda torcida, que allanes los caminos montañosos, y yo lo voy a hacer por ti. Yo muevo el cielo entero a favor tuyo, dice papá. Porque tú eres mi hijo amado. Porque tú eres mi hija amada. Solo escucha mi voz que dice Teja. Soy tu padre y te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Soy tu padre y te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Te amo, adherido estoy a ti. Te amo, adherido estoy a ti. Te amo, adherido.